tardes, mis hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente reunidos por la gracia del Señor, porque nos ha concedido una vez más un día más de vida. Gracias porque pudimos por medio de los cánticos alabarle, y bueno, también porque Él nos pueda proveer de ese pan de vida que a vida eterna permanece. Bueno, continuando con el tema que hemos estado viendo estos últimos viernes, en cuanto a el gobierno en medio de la iglesia, cuán importante es que nosotros podamos analizar es, bueno, ¿de dónde viene el gobierno de la iglesia que vemos nosotros actualmente? Voy a hablar por la experiencia propia de lo que yo he vivido, pero vemos hoy día cómo, no refiriéndome en cuanto quizás a la iglesia de la cual estamos ahora, pero sí hemos visto en general que existe un cierto orden jerárquico en medio de la iglesia, donde existen categorías de pastores, categoría incluso de hermanos, categoría de ancianos y todas esas cosas. Y analizando un poco y investigando un poco en cuanto a esto, nosotros podemos ver que este tipo de orden jerárquico que hoy día actualmente la iglesia tiene, tiene su origen en realidad en la iglesia católica. Un orden que hasta el día de hoy se mantiene muy vigente, hasta quizás hace unos cuantos años cuando se eligió el Papa. Y vemos también cómo ese orden piramidal que existe en medio de esa iglesia, porque arriba está el Papa, posteriormente están los cardenales, los sacerdotes, los obispos y los sacerdotes. Entonces, tiene que ver un poco con que cómo se ha organizado, cómo es el gobierno que ha existido en medio hoy día de la iglesia. Si nosotros nos ponemos a pensar, incluso a veces se eligen entre ellos mismos para los cargos. Entonces, es posible que quizás la autoridad en la iglesia se pueda manifestar por medio de una jerarquía. Si nosotros lo vemos y lo pensamos así rápidamente, disculpen, bíblicamente nunca ha sido así, porque si nosotros pensamos quizás en la figura de Pablo, nunca vemos por medio de las escrituras que él en algún momento se haya denominado como el líder supremo, el líder máximo, y todos los demás tenían que acatar las órdenes que quizás él pudiese mandar. Pero bueno, dejando un poco eso de lado, lo que nosotros en realidad vamos a estar analizando, si es que el Señor así lo permite, tiene que ver con que, bueno, ¿cuál es el modelo de iglesia bíblico? Vuelvo a insistir, olvidando lo que hemos visto en cuanto al orden jerárquico, pero ¿cuál es el modelo bíblico de iglesia? Y en cuanto al modelo bíblico de iglesia, nosotros vamos a estar revisando dos aspectos en realidad de ella. Y la primera tiene que ver con que la iglesia bíblica primero tiene una cabeza. Y vamos aquí a la escritura, aquí en el libro de Colosenses y en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y bueno, hablando quizás en cuanto a la cabeza, lo primero que vamos a estar viendo está aquí en el capítulo 1 de Colosenses y en su versículo 17. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bueno, aquí vemos ya, en este verso podemos ver los dos aspectos, pero lo primero que tiene que ver en cuanto a la cabeza, podemos ver que Él es la cabeza. Por lo tanto, podemos decir que Cristo es el fundamento. Cristo representa la autoridad de Dios en medio de la iglesia. Pero también nosotros podemos ver otro aspecto en cuanto a la cabeza, que también podemos observar que el Padre le ha
le ha dado una posición. Él es cabeza, sí, pero también le ha dado una posición en medio. Y en cuanto a la posición, la podemos ver aquí en el libro de Romanos y en el capítulo 8. Romanos y en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y aquí vamos a leer solamente desde el verso 28 y verso 29, que dice así la palabra del Señor, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿quién? Bueno, esa cabeza, ese Cristo, para que Él sea, ¿quién? Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primogénito? Bueno, el Señor, el Padre, le ha dado a Él una posición y Él es el primogénito. Y cuando nosotros pensamos en la primogenitura, nosotros podemos pensar en ilustrarlo de la siguiente manera, aquí en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, hablando en cuanto a la primogenitura. ¿Ya? Génesis capítulo 49. Bueno, Génesis capítulo 49, vamos a leer el verso 3, ¿ya? Ustedes conocen la historia, pero dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Por lo tanto, ¿cuál es un aspecto en cuanto a la primogenitura? Bueno, ustedes pueden leerlo quizás también en Deuteronomio en cuanto hablando a la primogenitura, pero dice que acá que el primogénito tiene ciertos derechos. Primeramente, que es el principio, bueno, acá habla del principio de vigor, y dice que es el principal en dignidad. ¿Y principal en qué? En cuanto a poder. Por lo tanto, el Señor, el Padre, ¿a quién le ha dado este aspecto de la primogenitura? A Cristo. A Cristo, y a quien Él le ha dado como el derecho, como principal, a Jesucristo. Él es cabeza, pero sin embargo también Él tiene derecho en cuanto a la primogenitura, porque el Padre se lo ha dado. Otro aspecto quizás en cuanto a la cabeza, ya veíamos anteriormente en cuanto a que Cristo es el fundamento y Cristo es la prioridad, también en cuanto a su posición que el Señor le ha dado, que Él es el primogénito entre muchos hermanos y todo lo que esto implica. Pero además nosotros podemos ver un aspecto en cuanto a la primogenitura aquí en Génesis capítulo 27, si es que pudiesen acompañarme, en Génesis capítulo 27. Una historia muy conocida por todos ustedes. Génesis capítulo 27, y vamos a leer rápidamente desde el verso 18. ¿Cuán importante es la primogenitura? Bueno, veamos a este varón en realidad. Dice el verso 18, y vamos a leer rápidamente. Dice: entonces, bueno, hablando en cuanto a Jacob y también Esaú, dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová, tu Dios, hizo que encontrase. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú, hijo mío, Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió.
Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido, y le bendijo, diciendo, miren, hablando un aspecto en cuanto a la primogenitura. Y le dice, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mostos. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor, dice, sé Señor de tus hermanos. Recuerden de quién estamos hablando. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Entonces vemos que a quién le dio la bendición en cuanto a la primogenitura, a Jacob. ¿Y quién le correspondió? Dice, sírvante pueblos, y dice, sé Señor de tus hermanos. Por lo tanto, otro aspecto del cual nosotros podemos ver en cuanto a la primogenitura, que también tiene que ver con esta posición en cuanto a principado, en cuanto al reinado. Lo mismo lo podemos observar volviendo nuevamente aquí al libro de Génesis en el capítulo 49. Volvemos una vez más aquí a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Y recordando solamente un poco, el verso 4 dice que impetuoso como las aguas, en cuanto a Rubén dice, no serás el principal. ¿Ya? En cuanto a la primogenitura, ¿sobre quién recayó? ¿Sobre quién recayó esta primogenitura? Nosotros veíamos allá en Génesis capítulo 27 que Jacob dice, sírvante pueblos. ¿Y qué iba a ser Señor de tus hermanos? Pero miren, leamos nuevamente en quién recae. No cae ni tampoco en Simeón, ni tampoco recae en Leví, sino que recae en Judá. ¿Y Judá a quién representa? La simiente reinante del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y aquí vemos en el verso 8, en cuanto a la primogenitura, vuelvo a insistir, dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Lo mismo, la misma bendición que veíamos nosotros en Génesis capítulo 27, que decía, sé Señor de tus hermanos. Y acá dice, te alabarán tus hermanos, porque ¿a quién de quién hemos nosotros de alabar? Bueno, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y dice acá, y a él. ¿A quién? En Judá, a él, en el rey, aquel Cristo, a él se congregarán los pueblos, o la iglesia. En él, solamente en él, y a él se congregarán los pueblos. Aspectos en cuanto a esa iglesia bíblica. Vimos en cuanto a la cabeza, en cuanto a que él tiene la prioridad porque Cristo es el fundamento, y además el Padre le ha concedido una posición en medio de la familia que es la primogenitura. Pero además de ser el primogénito y ser la prioridad o tener la preeminencia, él también tiene el principado. Él es el rey. ¿Y cuán importante es este aspecto, mis amados hermanos? Porque muchas veces vemos, insisto, en este análisis que nosotros podemos hacer en cuanto a la iglesia, de que muchas veces la iglesia toma una posición de Señor de Dios, exigiéndole que Señor hace esto, Señor hace esto otro, exigiéndole cuando en realidad no es esa la forma correcta. Él es la cabeza, lo decía la palabra y el libro de Colosenses. Él es la cabeza. La iglesia sola es su cuerpo. La iglesia, el cuerpo, ¿a quién responde? A la orden de la cabeza. El cuerpo no manda a la cabeza.
No, yo no tengo una mano que tenga su propia voluntad, sino que la voluntad de los miembros que nosotros pudiésemos tener responden a la voluntad de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Lo leíamos, Él es la cabeza. Entonces, un análisis en cuanto a la iglesia bíblica y en cuanto al primer aspecto que tiene que ver con la cabeza. El segundo aspecto tiene que ver con el cuerpo de esa iglesia bíblica. Y lo primero que nosotros debemos de poder analizar en cuanto al origen del cuerpo, lo podemos leer aquí en el libro de Ezequiel y en su capítulo 16. Ezequiel y en su capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 1 rápidamente. Dice así, Ezequiel capítulo 16, dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, en cuanto hablando del origen del cuerpo, dice, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu padre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y miren, en cuanto a la forma, el origen de este cuerpo, dice, y yo pasé junto a ti, y te vi. ¿Cómo lo vio? Y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vives. ¿Ves? Capítulo, y aquí podemos ver quizás un aspecto en cuanto al origen del cuerpo del Señor, un estado de niñez. Un estado de niñez, pero ¿cómo se encontraba ¿cuál era su origen? Su origen es que estaba sucia. Su origen es que estaba en sus sangres, dice aquí la escritura. Pero bueno, dice el verso 8, y pasé yo otra vez nuevamente el Señor. Allá decía, yo pasé junto a ti y te vi sucia, y bueno, dice acá, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de ¿qué? Tiempo de amores. Tiempo de amores, extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lido y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tus vestidos eran de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermosa en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. ¿Dónde está el origen, hermanos, del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está su origen? Su origen está en Jesucristo. ¿Por qué dirá usted está en Jesucristo? Porque fue Él quien nos ha comprado a precio de sangre. Él nos ha comprado, Él nos ha traído. Él nos ha traído, dice que nos trajo, y no solamente nos trajo, sino que también Él nos ha limpiado, está haciendo una formación, está haciendo una hechura, formando, leíamos anteriormente en Romanos capítulo 8, para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo. Entonces, esta formación, esta hechura que el Señor esta labranza que el Señor está haciendo. Lo podemos ilustrar, lo podemos también ver de la siguiente manera, aquí en el libro de Primera de Reyes y en el capítulo 5, si mal no recuerdo, Primera de Reyes, capítulo 5.
Y en cuanto a esta formación que el Señor está haciendo, ¿en medio de qué? Del cuerpo, dice el capítulo 1 de Reyes, capítulo 5 y el verso 17. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas. ¿Por qué piedras costosas? Lo decíamos anteriormente, porque Él pagó con su vida, Él pagó con su muerte. Para que nosotros podamos formar parte. Dice, y piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras, ¿qué? Piedras labradas. Piedras labradas. Ahora bien, debemos de también, otro aspecto en cuanto a el cuerpo, debemos de también entender que tiene un diseño. El cuerpo tiene un diseño. Y el diseño lo podemos leer aquí en el libro de Salmos. Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Dice así el Salmos capítulo 139 y en el verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. En cuanto al cuerpo, que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Sin faltar ninguna de ellas. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor, porque ese cuerpo, el cuerpo tiene un diseño, y el diseño lo ha dado Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente, lo último en cuanto a el cuerpo tiene que ver con la plenitud en cuanto al cuerpo. Y esto lo podemos leer aquí en el libro de Efesios y en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y algo muy importante que nosotros debemos de tener en consideración tiene que ver con que el cuerpo habla de una persona. Me explico. El pie no es por sí solo. El pie representa el cuerpo completo. Las manos lo mismo. No es un miembro independiente. No es un miembro independiente, sino que todo nuestro cuerpo forma parte el cuerpo forma parte de un entero. Bueno, y en cuanto hablando esto, dice el verso capítulo 1 de Efesios, y dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, Él es la cabeza, y dice, la cual es su cuerpo. Bueno, su cuerpo, pero su cuerpo también muestra algo, que es la plenitud de aquel. Por lo tanto, la iglesia, el cuerpo, ¿a quién debiese mostrar? A aquel. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, nosotros debiésemos tener algo presente, que la iglesia debe estar saturada de Cristo. La iglesia debe mostrar a Cristo, no debe mostrar órdenes jerárquicos. Perdón, disculpen que haya dicho eso, pero vuelvo a hacer el énfasis en qué está mostrando la iglesia. La iglesia aún muestra solamente a una cosa: a aquel que tiene la prioridad, que es la cabeza, que es Cristo, aquel que tiene ese derecho, aquel que también es Rey, y su cuerpo lo muestra a Él.
Por lo tanto, nosotros debemos de analizar si está la iglesia genuinamente regida por esa cabeza. Es una pregunta que da para analizar. ¿El cuerpo de Cristo es de carne? Si la cabeza es espiritual, debiese ser el cuerpo también espiritual. Ahora, ¿qué es lo que se sujeta en cierta manera? Otra pregunta que quizás pudiesen hacer. ¿Qué es lo que se sujeta? ¿Qué es lo que se sujeta? ¿Lo que se sujeta es la carne? Entonces, actualmente, si nosotros para ir ya terminando, dice, actualmente en la iglesia se ve mucha jerarquía, mucho orden eclesiástico. Y la iglesia solamente debe mostrar una cosa, a Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a mostrar la imagen de Él, a mostrarlo a Él. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y nos estaremos viendo, estaremos continuando este próximo viernes, si el Señor así lo permite, y que el Señor les bendiga. Amén.